Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la palabra, a su programa Misterio de Fe. Misterio de Fe, en donde pues estamos en este segmento de la semana meditando, aprendiendo sobre la Lección Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y esta palabra de Dios pues tiene que tener pues un acercamiento muy especial por parte de nosotros para que realmente la palabra de Dios actúe en nosotros. Y bueno, pues los pasos de la palabra de Dios o de la lección divina es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Y dentro de esta lectura pues estamos en el primer paso, que es invocación al Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Consiste la invocación al Espíritu Santo en este proceso de tener fe y la apertura a ser guiados por el Espíritu, de pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, conversión continua, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Hemos visto ya el primer paso, que fue fe y apertura; el segundo, pureza de corazón; el tercero, desprendimiento y docilidad; hemos visto el cuarto, que es espíritu de oración, y estamos viendo el quinto, que es conversión continua, la conversión continua. Y ahí estamos en este elemento, y hemos visto algunos aspectos muy importantes de esta conversión continua, que va a ser precisamente cómo podemos llegar a esta continua perfección, que es conversión y transformación, la conversión y la transformación, que va a ser muy importante, esa conversión y transformación de nuestra alma para tomar la forma de Cristo, la forma de Cristo. Y esto obviamente va a ser muy importante, porque pues si no nos vamos a quedar simplemente en elementos puramente temporales, de sentir bonito, de tener un Dios a nuestra medida. No, tenemos que irnos convirtiendo, o sea, ir tomando la forma de Cristo. Esto es la conversión y transformación, conversión continua y transformación. Porque yo puedo empezar el camino de Cristo, pero nunca transformarme en Él, o sea, nunca hacer mío el proyecto de Dios. Y esto es lo que estábamos viendo. Y estábamos hablando cuál es la base para obtener esa perfección. Lo primero que habíamos hablado es conocer y meditar la grandeza y bondad de Dios, que era uno de los elementos importantes, que decíamos que San Francisco de Asís decía: conocer y meditar la grandeza de Dios y conocer la grandeza de nuestra tendencia al pecado. Esto lo decía San Francisco de Asís con esta frase: conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. Eso era lo que estábamos viendo. Ese es el primer elemento que habíamos visto para obtener esta transformación continua, ¿no? Entonces, conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios sería uno de los elementos que nos van a ayudar a la conversión y transformación continua. Conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios y nuestra debilidad e inclinación tan fuerte al mal. Esto se traduce precisamente en aprender a no confiar en nosotros y a confiar en Dios. Y San Francisco, decíamos, esta oración que él decía, es muy interesante, que se reduce en: conózcate a ti, conózcame a mí. ¿Sí? Conózcate a ti, Señor, o Señor, que te conozca a ti,
que me conozca a mí. Segundo elemento importante va a ser aceptar ser humillados. Este es lo más bonito, decíamos, aceptar ser humillados. Y cuando somos humillados, sujetar nuestra voluntad, no solo a la divina voluntad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. El segundo elemento importante entonces, para poder ir creciendo en esa transformación, es aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina voluntad, sino a las personas que Dios ha puesto. Para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. ¿Sí? Si no, no hay. Obviamente, si hay alguien que te está dirigiendo, por ejemplo, vamos a poner un director espiritual, o tu papá, tu mamá, una autoridad arriba de ti, te hace o te invita o te dice que hagas algo contrario a tu fe, ahí sí no estás obligado. ¿Sí? Ahí es donde pues no puedes. Pero mientras sea otra cosa, pues que te humillan, que todo, Señor, ahí va. Sí, en ese abandono. ¿Por qué? Porque acuérdense, y el ejemplo lo tiene el mismo Jesucristo. Cuando está con Poncio Pilato, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Cuando está Jesús ante Pilato y le dice, ¿qué no me contestas? ¿Que no sabes que tengo autoridad sobre ti? Y el Señor le contestó con una tranquilidad, no tuvieras autoridad sobre mí, si no se te hubiese dado de lo alto. Y ahí es donde hablamos los puestos de autoridad. Los puestos de autoridad son necesarios para el reino de Dios aquí en la tierra. Pero el problema es cuando esos puestos de autoridad no son bien ejercitados, no son bien desarrollados, no son bien asumidos, porque en el corazón del hombre no está Dios. Y cuando en el corazón del hombre no está Dios, la ausencia de Dios es la presencia del maligno, así de simple. Si no está Dios, el hombre se va a dejar llevar o por sus pasiones, o por sus miedos, o por sus necesidades, o por la corrupción, por todo lo que normalmente el hombre se deja arrastrar. Y es precisamente la importancia. Este sería el segundo punto para poder ir creciendo en esa transformación. Tercero, hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación a las almas. ¿Sí? Hacerlo todo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación a las almas. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Adoración. Hacerlo todo por Dios, para Dios, en Dios y con Dios. Pero es este proceso, yo les digo, si no aprendemos a adorar a Dios delante del Santísimo, si no aprendemos a adorar a Dios en la Santa Misa, pues no voy a adorar a Dios allá afuera. ¿Qué significa adorar? Pues hacer su divina voluntad, que es precisamente lo más importante. Cuarto aspecto, y ya estoy nada más haciendo un repaso de lo que vimos la vez pasada. Cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sus sufrimientos que Dios permite que nos lleguen. Cumplir lo que Jesús nos pide, negarse a sí mismo, aceptar los sufrimientos, o sea, la cruz de los sufrimientos, aceptar la cruz de los sufrimientos que Dios permite que nos lleguen, aceptando el yugo suave y la carga ligera, aprendiendo de él que él es manso y humilde de corazón. Aquí hablábamos, lo voy a repetir. Negarse a sí mismo, aceptar la cruz de los sufrimientos que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, que es aceptar su yugo, que es suave y ligero, y aprender que Él es manso y humilde de corazón. Aquí hablábamos sobre este aspecto, cuando es un yugo suave, cuando es una carga ligera, cuando lo hago por amor a Dios. El problema es que muchos piensan que el yugo suave y la carga ligera es, ya no me va a doler,
o mi situación va a cambiar. Algunas veces sí puede cambiar esa situación de sufrimiento, de dolor, de tristeza, pero otras veces no. Entonces, ¿cuál es el yugo suave? Hacerlo por Dios te da la fuerza para enfrentar lo que sea, porque tiene sentido, tiene dirección y tienes el impulso del amor de Dios. Pero cuando yo no lo hago por amor a Dios, porque voy a andar aguantando esta situación, no, hombre. Y entonces cuando hago mi revolución, me separo de mi pareja, me separo de esto, o me vengo, me pongo a la venganza, o simplemente me pongo en una actitud de depresión, es que yo sufro. Entonces ese yugo es insoportable para cualquiera. Aguantar una situación de una enfermedad crónica, en donde es un dolor continuo, es una incapacidad, es una situación, tú dices, ay, híjole, qué feo, ¿no? Pero ese es parte del yugo suave. ¿A qué se refiere el yugo suave? Que cuando tú lo haces por amor a Dios y es conociendo que es para la gloria de Dios y la salvación de las almas, te viene esa paz, te viene esa fortaleza que no te viene de hacer lo que tú quieres, te viene de hacer lo que Dios quiere, y porque tú lo amas. Y cuando lo amas, pues viene este elemento fundamental para poder hacer esta tarea. Este sería el cuarto. El quinto es obedecer lo que nos dice San Pablo. Obedecer lo que nos dice San Pablo. Y decíamos, ¿cuál es? Que Jesús, imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús siendo Dios, bueno, esto ya es lo que dice, ¿no? Jesús siendo Dios no se aferró a su condición divina, sino que se anonadó, se abajó hasta tomar la condición de esclavo, viviendo una muerte y una muerte de cruz. Ahí es donde cuando a veces nos ponemos nosotros es que me hizo, es que a mí, o sea, nos aferramos a nuestras condiciones, nos aferramos a nuestra postura, nos aferramos a nuestra soberbia, nos aferramos a ¿por qué me lo hace? Imagínense que Jesús se hubiera puesto así, no, espérate, yo soy Dios, mínimo póstrate o ponte en el piso para que yo pase sobre ti y no me ensucie yo las sandalias porque soy Dios. Él vino y vino a servir, siendo Dios, no se aferró. Pero nosotros nos aferramos a veces incluso, es que yo hice tanto por el otro, es que yo, o simplemente posturas de puestos, ¿no? Es que yo soy la mamá, es que yo soy la esposa, es que yo soy el presidente, es que yo soy el sacerdote, es que yo soy. Tú dices, wow, con qué facilidad nos desviamos. Y no entendemos por qué el hombre termina siendo esa actitud de mala conciencia y de todo lo que es estos aspectos más importantes, que es esta conversión continua, irnos transformando, irnos haciendo más a la imagen de Dios. Entonces estos elementos, decíamos, son la base para el crecimiento, la transformación de todo lo que es esta conversión continua y esta transformación. Si yo aprendo a vivir esto, iré creciendo, iré madurando, iré perfeccionando cada vez de todos estos elementos que van a ser importantes para la conversión continua. Muy bien, esto fue lo que vimos la vez pasada y vamos a ver qué es lo que verdaderamente es agradable a Dios. Y veíamos entonces algunos elementos. Primer elemento que vamos a ir trabajando va a ser este aspecto, que es lo verdaderamente agradable a Dios. Lo primero y lo más importante de agradable a Dios es la guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad. La guerra que debemos de sostener para llegar a la santidad es la más grande de todas las guerras.
La guerra que debemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras. Lo que es agradable a Dios. Vamos a ver algo que es muy agradable a Dios. La guerra que debemos de sostener para llegar a la santidad, ¿sí?, es la más difícil de todas las guerras. Y es precisamente estos elementos que van a ser fundamentales para todos nosotros en el aspecto de la lucha por alcanzar la santidad. ¿Por qué? ¿Contra quién es la guerra? Contra nosotros mismos. La guerra es contra nosotros mismos. Dice, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, a ver si no me equivoco, Primera de Pedro, capítulo 2. Sí, dice aquí en este texto, dice, queridos, os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Primera de Pedro, capítulo 2, allá por la 1794. En mi Biblia, no sé, en la tuya. Ok, ahí es esta de Pedro. Es muy interesante porque aquí nos presenta el elemento que dice San Pedro. ¿Quién va a combatir? ¿Quién va a combatir contra las apetencias del alma? Pues uno, de la carne, perdón, uno. ¿Por qué? Porque dice las apetencias carnales que combaten contra las apetencias del alma. La carne y el alma forman parte de la unidad que soy yo. Entonces hay una parte que va a ir queriendo lo que quiere la carne y por otra parte lo que quiere el alma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Callamos al alma. Como que le ponemos un interruptor y lo apagamos. Hay una caricatura de unas caricaturas de dos, una niña o luego un niño, ¿no?, que tienen como unas cositas adentro en el cerebro. No sé cómo se llama, y que pues supuestamente manejan las emociones, y está el que es muy romántico, pues yo no sé cómo se llama. Sí, entonces, así como que de repente apagan el ese y sale la bestia, ¿no? Y sale así todo lo que quieres, es el instinto, el deseo, y está luego, ¿no?, el otro, la conciencia, que pone un freno y así. Esa lucha, se me hace simpática esa caricatura, porque refiere precisamente a esta lucha que hay entre la carne y el alma, las apetencias de la carne y las apetencias del alma. Por eso dice San Pedro, en una traducción diferente, dice, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Entonces, la mayor lucha no es contra la suegra, no es contra el hermano, no es contra el vecino, es contra mí mismo. ¿Por qué? Porque lo que me hace mi hermano, lo que me hace mi esposo, hace que la respuesta de la carne, la respuesta del sentimiento, del coraje, del dolor, del odio, y es que me hizo, y es que, pero el alma que te dice, perdona, ofrece, ay, no, ¿sabe qué, padrecito? Yo así no juego, yo así no me llevo. Y es precisamente este elemento que va a ser muy importante para todos nosotros, porque nos va a ayudar a descubrir con qué facilidad nosotros terminamos siendo hombres y mujeres que no entendemos esta lucha espiritual, que es lo que San Pedro nos está refiriendo. Por eso dice, porque este combate, aparte que es difícil, es toda la vida. O sea, dijéramos, ya, porque ya vencí esto. No, chato, estás en una guerra, como cuando hay esta película que me fascinó, Hacksaw Ridge o algo así, que la tradujeron en español, Hasta el último hombre.
¿sí? En donde entran la guerra, suben y ya aparentemente ganaron, pero luego salen los japoneses, tienen que salir huyendo, y otra vez entran y otra vez los japoneses. Entonces, no puedes descansar pues ya vencí. Venciste es una batalla, pero no la guerra. La guerra se vence cuando llegas al cielo. Pero son batallas, entonces podrás vencer una batalla, pero si te duermes, no, ya la hice, ya vencí esto, ya no soy más soberbio, es que yo hice, ya caíste, es que ya vencí el pecado ya vencí el pecado el otro. Ey, no lo has vencido, pudiste en un momento dado retener, pero ese pecado va a volver a darte lata, va a volver a venir y te va a volver a decir, hey, aquí estoy y vengo a pelear, porque quiero que tú hagas lo que yo digo. Y si tú bajas la guardia creyendo que ya lo lograste, es muy interesante, por ejemplo, una de las cuestiones interesantes en el hombre y la mujer es la causa del pecado original, ¿no? En la mujer la soberbia y en el hombre la lujuria, ¿sí? El poder hacer a un lado a Dios y el hombre la lujuria. Entonces uno dice, no, es que yo no, espérate, esto te va a acompañar toda tu vida. Claro, ya le agregamos, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la mentira, no sé, la pereza, la gula, ¿sí? Y todos esos, ¿qué pasó? No, la pereza, la gula, o sea, todos esos elementos que van a estar combatiendo contra ti toda tu vida. Y si no haces conciencia de ello, pues entonces, desgraciadamente vas a terminar creyendo que ya venciste, cuando realmente lo único que pasó fue un momento de batalla. Ganaste esta batalla, pero no la guerra. Y la guerra continúa. Por eso es una guerra continua, permanente, porque es el combate más difícil y más prolongado. Incluso en tu momento de agonía, Satanás te va a seguir atacando. Y muchas almas en sus últimos momentos pueden ser vencidas. Por eso las promesas del Sagrado Corazón, las promesas del escapulario de la Virgen, del Carmen, de que en los últimos momentos tu alma no perecerá. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí, incluso en estos momentos, las personas dices, wow, ¿qué está pasando? Hay una lucha completa. Yo lo que hago cuando voy a ver un casi difunto, una persona que está en agonía, recen el rosario, pídanle perdón. Pero es que ustedes pídanle perdón y perdónenlo. Y recen el rosario. En la tradición que se tenía antiguamente, se prendía el cirio pascual. Sí, claro, es peligroso, más si no hay nadie, todo puede caerse y quemar, pero es un aspecto interesante porque es velar en los últimos momentos del alma, porque está en una guerra. Imagínate, si está enfermo, si está eso, y toda su vida no tuvo esta fortaleza espiritual, pues ¿cómo creen que va a estar renegando, mentando, porque a mí, o quedándose con ese odio, con ese dolor contra las personas? Y es cuando termina, pues precisamente, perdiendo la batalla, perdiendo la guerra, que es la carne contra el alma. Y no son cosas contrarias, que algunas personas en la mística antigua lo que hacían eran castigar el cuerpo, ¿sí? Lo castigaban, pero o sea, se flagelaban, se ponían cilicios, se ponían, no sé, penitencias fuertes. Me tocó, bueno, una vez hace tiempo leí una biografía del santo cura de Ars, increíble, hermosísima, de unos libros que normalmente tienen la portada, la parte roja y la parte blanca, y decía santo cura de Ars. Lo presté y nunca me lo devolvieron, lo he estado buscando, pero es hermosísimo. Y el santo cura de Ars se ponía a alimentarse solamente de puras papas, aparte que no tenía mucho dinero, y aparte hacía ayunos fuertes. Y según esto, al final de su vida, le pedía perdón a su cuerpo por todo el maltrato que había hecho del cuerpo. Pero de alguna manera se creía que es como controlar a la bestia, ¿no? Esa bestia que cuando se pone Hulk, creo que ahora lo entendemos mejor,
Se pone Hulk, o sea, pues arrebata, o sea, no entiende, no comprende, no razona, simplemente siente y se deja llevar. Y si somos honestos, decir, bueno, nunca voy a poder con la bestia yo solo. Mejor primero, no la dejo salir. Segundo, no la provoco. ¿Sí? Tercero, no me confío en mí. Porque no va a pasar nada, nada más tantito. Nada más voy a tomar un traguito. No pasa nada. O no pasa nada, nada más voy a platicar. ¿Cuál platicar? Luego terminas haciendo cosas que no. No voy a jugar nada. Nada más voy a ver las maquinitas. Sí, pues si tienes el vicio del juego, pero ¿a qué vas a meterte? A la boca del lobo. Y dice, no, es que nada más voy a ir a ver los espectáculos, o a ¿cómo se llama? Los espectáculos, o a la comida, porque ahí en Las Vegas la comida es muy, muy barata y todo, porque aquí lo que deja el dinero, pues son las maquinitas, la apuesta. Entonces hay quienes sufren de la ludopatía, que es el vicio del juego, de la apuesta, de todos estos elementos. Entonces, ¿para qué nos hacemos tarugos? O sea, mejor reconocemos que esto es una batalla que será toda nuestra vida. Recuerdo un sacerdote santo, que en paz descanse, que fue mi director espiritual muchos años, y no fue él, bueno, no me acuerdo si fue él, pero me acuerdo que yo platicando con un sacerdote ya grande, no creo que haya sido él, y hablábamos sobre algunos pecados. No era confesión, era una plática. Y él pues me dijo su pecado que tenía. Y le preguntaba, le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va? Me dice, toda la vida. Dijo, toda la vida, entonces, ¿qué friega me espera? Dice, sí. Y, o sea, yo creía, en aquel tiempo, pues todavía era fraile, y dice, no, pues ya vencí, ya llegué a la santidad. O sea, ya llegué a la santidad, ya me senté. Ya soy santo, ya ni Satanás, ni las tentaciones. No, es una batalla toda la vida. Es una guerra. Por eso es cuando nosotros logramos una victoria en una batalla, esto es mucho más agradable a Dios que cualquier otra cosa. Cuando logramos, óiganlo bien, una batalla, una victoria en una batalla, le agrada más a Dios que cualquier otra cosa. Y esto lo veíamos y también lo vimos la vez pasada, lo que pasa es que me emocionó retomarlo, en el libro de Proverbios. Esto ya también lo habíamos visto la vez pasada, pero pues es que estaba Proverbios, página 911. El libro de Proverbios, que nos decía así, 16:32. Proverbios 16:32. Fíjense bien, antes de que lo lean, a ver, ¿cómo nos califica el mundo? Por las victorias de un buen trabajo, ¿sí o no? La victoria de una casa, la victoria de una familia, la victoria de la salud, la victoria de la fama, la victoria del poder, la victoria. Y esa es una persona exitosa, es una persona que ha logrado mucho, ha conquistado miles de personas. Veamos a artistas, deportistas, que fueron famosos, a donde iban, arrastraban miles de personas, hasta millones de personas en un concierto. O pasaban y autógrafo. O sea, aparentemente es una persona exitosa. Pero ¿cuál es el mayor éxito que verdaderamente Dios quiere? Y fíjense lo que dice de Proverbios 16:32. Más vale hombre paciente que valiente. Mejor dominarse que conquistar ciudades. ¿Se fijan qué hermoso? O sea, ¿qué vale más? ¿La conquista afuera o la conquista interior? Pues la conquista interior. Hay otra traducción quien dice, quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a una ciudad. Quien se domina a sí mismo
vale más quien domina que quien domina a una ciudad. Aquí en lugar de ciudad le podemos poner quien domina a un auditorio, a unos fans, a una audiencia, en el deporte, en el arte, en la música, en la ciencia. Se le da el premio Nobel. Ha logrado, o sea, no estoy demeritando lo que se hace, pero una persona que logra dominarse a sí mismo es más agradable a Dios que todo lo que pueda hacer afuera. Porque yo puedo hacer mucho bien, pero no me domino. No nos vamos a poner a juzgar a nadie, pero ¿cuántas personas famosas terminaron sin dominarse a sí mismos? Desde artistas, sacerdotes y personas muy conocidas. Artistas que tan famosos que murieron por sobredosis. Habían conquistado una Marilyn Monroe, no sé, el de Batman, el del Guasón, este jovenazo que no me acuerdo cómo se llama, que murió de una sobredosis. Este sacerdote excatólico, padre Alberto Coutier, que había famoso en la televisión y todo, y terminó por tirar la sotana y casarse. O sea, son victorias a nivel del mundo porque pues eres famoso, pero nunca lograste dominarte a ti mismo. Nunca lograste la mayor conquista, que tu cuerpo o la carne, tus sentimientos, tus pensamientos y tus pasiones te gobernaran. Y dices, ay, esa es la batalla. Por eso, esto es lo verdaderamente agradable a Dios. ¿Por qué creen que los santos pasaban por ignorantes o simples y sin chiste? Porque la mayor batalla que tuvieron ellos no fue hacer un tratado, no fue hacer cosas grandes, fue la lucha interior. Y eso es lo que Dios ve. Un San Francisco de Asís, un San Martín de Porres, una Santa Faustina Kowalska. Fue una lucha interior en donde hacer su voluntad, dejarse llevar por lo que querían o hacer lo que Dios les pedía. Por eso cuando les digo de Santa Faustina que no pasó de jugar fútbol, ¿cómo fútbol? Pues era la portera del convento, o sea, abría la puerta, era la cocinera. ¿Por qué fue más agradable que la fundadora o que la superiora que hacía muchas cosas? No por el puesto, sino por la conquista interior. Esa es la batalla más agradable a Dios. Esa es la fuerza. Ese es donde Dios se manifiesta con mayor fuerza. Y entonces, pues un hombre que puede dominarse a sí mismo para servir a Dios, ya la hizo. Esa es la batalla. Entonces, lograr dominar nuestras pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan. O sea, ¿qué quiere decir que nos asaltan? Que de repente estoy así y ¡pum! O sea, como que el clásico ejemplo queda muy bien, es el hombre verde. O sea, mientras no me hagas enojar, pero me haces enojar y me pongo verde. O sea, mientras yo tenga el ambiente controlado, soy buena gente, pero si me buscas me encuentras. Entonces, no estás aprendiendo a controlarte. Por eso, lograr dominar esto es mucho más agradable. Por eso las mayores batallas, las mayores conquistas son en tu interior. Pero si tú te pones a calificar exteriormente, te vas a llenar de soberbia. Lo que he hecho, lo que he logrado, aquí, empiezo a crecer y empiezo a sentirme, no, es que ahora hago esto, y es que ahora tengo esto, y esto, lo otro, y aquello. Pues sí, pero te asalta una situación y sales corriendo luego a hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera conquista, un verdadero crecimiento. Por eso, todo lo que logremos hacer interiormente de conquistas resulta más agradable a Dios que incluso lográramos realizar obras brillantes que nos dieran fama, popularidad, poder, dinero y todo lo demás. Ahora entendemos la gran diferencia entre una persona santa y una persona exitosa.
No quiere decir que una persona exitosa no pueda ser santa, ¿sí? Pues tenemos a grandes hombres, un San Carlos Borromeo, papas que llegaron a ser santos, hicieron grandes cosas, pero sus mayores conquistas fueron interiores. ¿Por qué trascienden los santos? Porque lo poco que hicieron o lo mucho que hicieron fue desde la conquista interior, donde dejaron que Dios los gobernara, donde Dios fuera lo más importante. Entonces, hubo santos que no hicieron grandes cosas a nivel del mundo, pero fueron santos por esa conquista. Y hubo santos que lograron esa conquista y hicieron también grandes cosas para el mundo. Y es precisamente esta situación. Porque vamos a ir descubriendo, también incluso hay personas que pueden hacer grandes cosas que la gente admire, pero ¿de qué me sirve si no soy agradable a Dios? ¿A quién estoy agradando? ¿A mí o al mundo? Puedo hacer cosas buenas, pero si no agrado a Dios, no sirve de nada. Porque incluso el hacer una obra buena no es con la intención de agradar a Dios, es con intención de me siento bonito, me gusta, es agradable hacerlo porque, pues, entonces no estoy agradando a Dios. Porque incluso el hacer la caridad lo hago como un acto de soberbia, ¿no? De sentirme bien yo. Por eso es tan importante que aunque hagamos obras externas admirables, que podemos incluso no ser agradables a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón seguimos aceptando las malas inclinaciones. Seguimos viviendo de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por nuestras pasiones desordenadas. Que ahí, pues el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Creo cada uno en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, nos hemos dejado llevar por pasiones desordenadas. Pasiones es una fuerza que nos arrastra, que nos lleva, que nos mueve y que después, ups. Por eso también, ¿qué fue lo que movió a Jesús a hacerlo todo? ¿Cómo referimos los últimos momentos, los últimos días de la vida de Jesús? Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión. La victoria interior de toda esa fuerza para el servicio a Dios, para la gloria de Dios. Pero cuando esta pasión es desordenada, no lleva a un fin, pues nos desvía y nos hace perder. Por eso tenemos que tener cuidado, precisamente, de no hacer solamente obras externas, que no son malas, pero no van a ser agradables completamente a Dios si no luchas por la conquista interior, ¿sí? Estas obras a veces nos consiguen fama, nos consiguen prestigio, nos consiguen reconocimiento, pero pues no hay este control de no estoy en este control de todos mis sentidos, de todo aquello, la sensualidad, la soberbia, la avaricia, la ira, la gula, la pereza, la soberbia, las costumbres malas que se apoderen de nosotros, se apoderan de nuestra forma de obrar, se apoderan de nuestra forma de pensar, ¿sí? Obviamente, pensar que hacer obras buenas, hacer obras externas ante los demás, que incluso pueden ser obras buenas, pero que no haya una lucha. Una cosa es luchar y otra cosa es hacerte tarugo y no luchar. Dios conoce tu lucha y si tú estás luchando, Él está contigo. Porque uno piensa, no, pues es que ya la regué, Dios está... No, o sea, Dios no se aleja del que lucha, ni incluso del que no lucha. Lo que nosotros hacemos, nosotros nos alejamos de Él, pero Él no se aleja de nosotros y Él está continuamente ahí. Pero si tú estás luchando verdaderamente, pues Dios ve tu lucha. Y a veces cuando vienen a padres que cometí el mismo pecado, digo, ¿estás luchando? Sí, sigue luchando, pero busca elementos, busca herramientas, mira, haz esto, haz aquello, busca en el otro. ¿Para qué? Para que puedas ir venciendo. Algunas veces saldrás victorioso, otras veces, pues,
clavo tampoco va a decir, ay, bueno, pues algunas sí, otras no, y entonces, porque de que nos hacemos, y ahí es donde no nos podemos dar este permiso, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo lo necesario que podemos tener condiciones, 4 condiciones que vamos a tener que trabajar para lograr esta transformación, esta conversión y esta transformación, este crecimiento, ¿sí? Y poderlo realizar. ¿Cuáles son estas 4 condiciones? Primera, desconfianza de nosotros mismos. Esa sería la primera condición. Segunda condición, confianza en Dios. Tercera condición, ejercitar las cualidades que se tienen. Ejercitar las cualidades que se tienen. Y la otra es dedicarse a la oración. Dedicarse a la oración, que va a ser muy importante para que nosotros podamos trabajar continuamente en todos estos elementos que son para nuestro crecimiento. Vamos a tratar de desarrollarlas la próxima vez, el próximo programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.